Bendiciones mis hermanos, bienvenidos a Reflexiones Bíblicas. Hoy vamos a estar hablando, tocando un poquito el tema de Jesús el Hijo es Dios, o sea, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Quiero llevarlos allí al el libro de Hebreos capítulo 1 y vamos a leer varios versículos porque en sí este capítulo de Hebreos nos introduce de una manera tremenda, bien explícita, cómo Jesús es declarado Dios por el escritor de los Hebreos. Esta carta, para modo de introducción, la carta a los Hebreos se dice que fue escrita por el apóstol Pablo, aunque todavía no se sabe con seguridad si fue él o no, pero el hecho es que fue escrita a la iglesia de los hermanos que estaban en Roma, a los hermanos hebreos que estaban en Roma, y esta carta fue dirigida justamente porque en esa época había muchas diferencias de teologías, y en especial los judaizantes, como en la actualidad, siguen diciendo, ¿no es cierto?, y negando que el Hijo también es Dios. Y nosotros decimos una y otra vez, defendemos la Trinidad, defendemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un solo Dios, pero con distintas personalidades cada uno, y los tres con propiedades distintas, ¿no? Aunque la esencia y la sustancia sea Dios. Pero venga conmigo a la palabra de Dios y dice, Dios Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí están las primeras diferencias, el Padre y el Hijo. ¿Y a quien constituyó esto? Es al Hijo heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo Jesús el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, eso es igual en la sustancia es Dios, por lo tanto el Hijo es igual en lo que respecta a la deidad, ¿sí? A eso se está refiriendo. Y quien sustenta todas las cosas con palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. El verso 4 dice que fue hecho superior a los ángeles. Hay religiones como los testigos de Jehová o los mormones que niegan la deidad de Cristo y que dicen que Jesús es un ángel creado. Acá el libro de los Hebreos nos está diciendo que Jesús es superior a los ángeles. Por lo tanto, ¿por qué? Porque Jesús no fue creado, porque Él siempre existió junto con el Padre, y esto es igual en la deidad de Dios, pero diferente porque es hijo. Dios es superior porque Él es Padre. El Hijo está allí en su segundo espacio, en su segundo lugar, y está el Espíritu Santo, pero los tres son una persona y los tres son distintos a la vez. Y después dice el verso 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito, esto es al Hijo, en el mundo dice así, adórenle en todos los ángeles de Dios. Nadie, y esto lo está diciendo el Padre, por lo tanto, ningún ser creado puede recibir adoración. Y fíjense que aquí hasta los ángeles tienen que adorar al Hijo. Por lo tanto, si los ángeles tienen que adorar al Hijo, lo tienen que adorar porque es Dios. Ningún ser puede adorar algo que no es Dios. Y esto lo está diciendo el Padre. Entonces, es muy importante esto tenerlo en cuenta, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y a este es el Dios que nosotros adoramos, al Dios Hijo, que es Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo, dice Dios, y escucha bien esto, es muy importante. Mas del Hijo, dice Dios, el verso 8, tu trono, oh Dios. Miren, el mismo Padre está refiriéndose al Hijo como Dios. Tu trono, oh Dios. ¿Vieron? Entonces, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En estos versículos que hemos dado lectura es impresionante cómo se hace la diferencia entre el Padre y el Hijo
pero que los dos son Dios. Inclusive el Padre llama a Dios, a su Hijo, como Dios. Entonces, cuando vienen estas sectas judaizantes, llámese como se llame, de cualquier rama de gente que está negando la deidad de Jesucristo y niega la Trinidad, en este pasaje estamos hablando de dos personas de la Trinidad, no estamos hablando de los tres, pero sí estamos haciendo, el escritor de los Hebreos está haciendo una gran referencia a la deidad de Jesús. Y no solamente el escritor lo está diciendo Dios mismo. Dios el Padre está diciendo que Jesús, su Hijo, es Dios. Esto está registrado en las Escrituras y por lo tanto este no es el único pasaje de la cual nosotros podemos tomar cómo Jesucristo es declarado Dios. ¿Y por qué? Porque después de todo, cuando a Jesús lo confrontaron los escribas y fariseos, siempre a él le dijeron, ¿cómo puedes tú sanar en uno de los pasajes allí en los evangelios? ¿Cómo tú puedes ser un hombre que puedes perdonar los pecados si solamente Dios puede perdonar los pecados? Y bueno, Jesús les dijo, pues como yo tengo la autoridad que Dios me ha dado y como yo tengo esa autoridad, pues yo soy el que perdona los pecados y nadie puede perdonar los pecados. Y Jesús lo hizo. Con eso les estaba diciendo, aunque él no declaró en ninguna parte de la Escritura, dice que él se declaró, yo soy Dios. ¿Por qué? Porque él tenía que recorrer un camino hacia la cruz. Era todo un camino perfecto hecho a la cruz. Y él declaraba en ese momento que él era Dios, lo agarraban en ese momento y lo mataban. Pero no podía ser así, se tenía que cumplir todo un proceso de 3 años de ministerio para poder llegar así como llegó y como lo registran los evangelios. Entonces, él nunca declaró eso de que él era Dios, pero sí dejó en claro que él lo era, porque él perdonó pecado, él pudo estar por encima de la ley de Moisés y aquí, ¿no es cierto? Uno de los pasajes, como estamos hablando aquí de los hebreos, nos está refiriendo de que Jesús, el Hijo, es Dios. Por eso, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no declarar y defender esta doctrina de la Trinidad de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son el único Dios verdadero? Dios les bendiga y será hasta la próxima.